He vuelto. Hola a todos de nuevo. Para los que no me conozcáis, soy Ario, soy artista CGI y trabajo haciendo efectos visuales para cine y series. En el vídeo anterior os comenté que en 2019 se estrenaron dos megaproducciones que necesitaron unos VFX un tanto complejos. Tan complejos que ILM, la empresa de efectos visuales encargada de estas dos producciones, tuvo que desarrollar dos tecnologías completamente nuevas, ya que en esta ocasión los métodos de VFX utilizados hasta el momento no servían. En el último vídeo nos centramos en una de ellas, la nueva técnica de rejuvenecimiento digital o de-aging que se creó exclusivamente para esquivar las duras limitaciones y exigencias que Martin Scorsese puso en el rodaje de su propia peli. Who the fuck are you and what are you trying to say? Aunque este nuevo método de de-aging supuso una gran revolución tecnológica en muchos aspectos, no solo en cuanto a efectos visuales se refiere, sino en el cine en general, lo cierto es que estas innovaciones pasaron bastante desapercibidas, ya que ese mismo año todo el foco de atención estaba en otro sitio. De hecho, en una galaxia muy lejana. ¡Vamos allá! Y es que a finales de 2019, ILM también estrenó una serie de televisión basada en la famosísima saga que precisamente fundó la empresa a mediados de los años 70. Debido al ejército de fans de la franquicia y la atención mediática, las innovaciones tecnológicas implementadas en la nueva serie se popularizaron tanto que todo el mundo empezó a alabar una gigantesca pantalla LED, sin tener muy claro lo que hacía ni cómo funcionaba, pero proclamándola como el futuro del cine en la televisión, augurando un cambio irreversible en la industria del entretenimiento y convirtiéndola en el nuevo modelo a seguir. This is the way. This is the way. This is the way. Y es que parecía que por fin se había derrotado al enemigo del buen cine. Pero 8 años más tarde, en 2026, seguimos encontrándonos con él en todos los rodajes, por lo que aparentemente nada ha cambiado, porque comparado con todas las producciones estrenadas desde 2018, realmente son muy pocas las que han utilizado esta innovadora pantalla y muchas menos las que lo han hecho con resultados decorosos. Así que a día de hoy parece que el público ha empezado a aborrecerla y a verle las costuras. La prensa está machacándola y dándola por muerta, y la serie que la patentó está reduciendo gradualmente su uso y volviendo a las antiguas técnicas en cada nueva temporada. Así que, ¿qué ha pasado? ¿Dónde ha quedado la prometida revolución tecnológica que iba a cambiar el futuro del cine y la televisión para siempre? ¿La ha matado la IA o sigue viva? O mejor dicho, ¿por qué debería seguir viva? ¿Cuál es realmente la innovación y el beneficio de esta revolucionaria tecnología? Pues para dar respuesta a todas estas preguntas, hoy os voy a descubrir, como nunca nadie lo ha hecho antes, todos los secretos y detalles de esta pantalla LED gigantesca. Y para eso, vamos a entrarnos en el segundo episodio de una de las secciones del canal, una sección que nos permite en cada vídeo aprender conceptos nuevos mientras hacemos el friki y descubrimos los entresijos de los VFX de una película o una serie en concreto. Y ya que siempre nos centraremos en los efectos visuales digitales y no los especiales o prácticos, os doy la bienvenida al segundo episodio de la sección Se mira pero no se toca, episodio 2, de Mandalorian. Muy bien. Todo empezó en 2005, después del estreno de la sexta película de Star Wars, el episodio 3, La venganza de los Sith, película que ponía punto final a la trilogía de las precuelas, enlazando así la historia con la trilogía original de la Guerra de las Galaxias. Fue entonces, en la tercera convención de la Star Wars Celebration, cuando George Lucas, padre creador de la franquicia, anunció que estaba cansado del universo de la Guerra de las Galaxias, que se sentía muy estancado y que necesitaba un cambio de rumbo en su carrera, darle un giro de 360 grados. Porque anunció que ahora quería producir la primera serie de televisión de acción real sobre, decidlo conmigo, más Star Wars. Con el sonido del retumbando en sus oídos y sintiendo el hype de los fans corriendo por sus venas, rápidamente George contrató a un Dream Team de guionistas televisivos y les animó a escribir a lo grande, sin miedo a los costes de producción, como si estuvieran escribiendo el guión de la próxima película de la saga de Star Wars. Así pues, en 2009 empezaron a desarrollar los ambiciosos guiones de la ficción televisiva y tras reunirse periódicamente en el Skywalker Ranch, escribieron la friolera de más de 50 horas de serie, repartidas en 2 temporadas de 24 capítulos cada una. La serie, llamada Star Wars Underworld, transcurría entre las 2 trilogías y era mucho más oscura y adulta que estas, con mucha más acción, más personajes digitales, muchos más entornos y sets mucho más espectaculares. Esto se descontrola.
De repente, tenían sobre la mesa 48 capítulos de una serie de televisión de Star Wars que George Lucas tenía la intención de producir con la misma calidad que sus películas. Cual Boy Scout vendiendo orgulloso por el vecindario lo que cree ser su mejor remesa de cookies, George empezó a llamar a las puertas de todos los estudios de televisión, pero para su sorpresa y disgusto, ninguno de ellos estaba dispuesto a producirle la serie. Jope. Y es que los ambiciosos guiones olían demasiado a superproducción, a alto presupuesto, muy por encima de lo que estaban acostumbrados en televisión. Y es que, veréis, el coste de las series sci-fi más exitosas de ese momento no superaba los 5 millones de dólares de media por capítulo. Star Trek Enterprise, 1,6 millones, Supernatural, 3,5 millones y Fringe, Héroes y Lost, 4 millones. Pero claro, George no quería que su serie luciera como la televisión de la época, así que por cada episodio, George pedía la friolera de 50 millones de dólares. Tengo un mal presentimiento. Es curioso como ahora, aunque igualmente se nos erice la piel, ya no nos sorprenden mucho los 58 millones por capítulo de Los Anillos del Poder, los 30 millones de Stranger Things o los 25 millones de alguna serie de Marvel. Pero en 2010 la televisión todavía no estaba nada preparada para esto, ni mucho menos en gastarse semejante fortuna en una serie nueva que, aunque fuera de Star Wars, quizás no vería nadie. Así que por razones evidentes, 5 años después del anuncio de Underworld, todavía no había ni rastro de la serie, y con los fans un poco preocupados, George explicó los motivos. It's just that we can't figure out a way of doing it for less than $50 million an episode, and obviously we can't afford to do that. I'm not going to compromise on the quality of it, so we just have to keep working on the technology to see if we can improve ways of getting the story told without it costing a fortune. No, I think it'll advance just like everything else advances. The price for everything is going down. We're shooting it with much more sophisticated cameras, and we're working on more inexpensive ways of doing all the special effects and that sort of thing. Veréis, desde sus inicios Star Wars se ha caracterizado por tener una relación muy estrecha con la tecnología, concretamente con el uso y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al cine y a los efectos tanto especiales como digitales. Y esto no es ninguna coincidencia, porque para la primera peli de Star Wars, George Lucas, en 1975, fundó su propia empresa dedicada exclusivamente a ello, la gran ILM, Industrial Light and Magic, actualmente uno de los mejores y mayores estudios de VFX de todo el mundo. Es precisamente por eso que cada entrega de Star Wars superaba técnicamente la anterior y marcaba un hito tecnológico, revolucionando así el cine de una forma u otra. En la primera trilogía fueron incorporando muchísimas mejoras a las técnicas de los efectos especiales para mejorar cada vez más los resultados, y en las secuelas lideraron el cambio hacia el cine digital y por ende a la democratización de los efectos visuales por ordenador, los VFX, que además de proporcionar imágenes nunca antes vistas en la gran pantalla, redujeron los tiempos y los costes de producción. Es por eso que George sabía que si quería llevar la Guerra de las Galaxias a la pequeña pantalla con el mismo acabado visual que las películas, tenía que apostar por el desarrollo tecnológico y digital para que contar con efectos visuales en una serie no resultara tan caro. Así pues, en 2012, 2 años después de las anteriores declaraciones de George, aún seguíamos sin noticias de la serie, y Rick McCallum, productor de las precuelas, explicaba. Most people don't realize the prequels only cost $100 million each. In the world of Hollywood, that is nothing. This is really tough because we're trying to do in 1 hour the same amount of effects that a 2-hour film has to do, and we have to do it every week. En resumen, era como producir Avatar semanalmente y solo con el 2% de su presupuesto. ¿La solución? Technologically, there's no way we can do that for the kind of $5 million mark, which would be the maximum we could do. I think the idea is we'll just hold off, we'll wait, see if there's any major breakthroughs in the next year or two, and just see what's going to happen. Así que, cansados de tantas negativas por parte de los estudios y sin querer resignarse a hacer cada capítulo de Underworld por 5 miserables millones de dólares, finalmente en 2012 George Lucas abandonó la idea y aprovechó para jubilarse. The great irony is that George Lucas, way over 20 years ago, was saying, like, I was hearing him saying, he's like, one day we're going to be able to make these movies in our garage. It will look like just as real as traveling a zillion miles away. Y ese día, finalmente, llegó. Y es que más o menos después de su jubilación, a partir de 2012, espoleada por el auge de Internet y las plataformas de streaming, la ficción seriada empezó a entrar en una nueva edad dorada en la que cualquier capítulo de una serie se acercaba más que nunca a parecer una película. Además, entre bambalinas se había ido cociendo algo importantísimo. Y es que durante esos años Disney se había ido de rebajas unas cuantas veces. Había comprado Pixar en 2006, Marvel en 2009 y ahora en 2012 había adquirido Lucasfilm, la productora de cine de George Lucas, por lo que a partir de entonces Star Wars pasó a ser también de su propiedad. Disney no tardó en sacarle partido, por supuesto, inyectó unos cuantos billones en la franquicia y expandió la saga.
Con Disney al mando y con la noticia en 2017 del lanzamiento de su propia plataforma de streaming, la idea de una serie de televisión sobre Star Wars ya no parecía tan descabellada. Y en 2018 finalmente se anunció The Mandalorian. Así que, ¿qué pasó? ¿Disney les dio sin más un cheque en blanco para hacer la serie? ¿O realmente llegó el avance tecnológico con el que soñaba George Lucas? Pues obviamente, más o menos, ya os lo podéis imaginar, pero para entender la historia al completo, vamos a hacer antes un paréntesis para explicar un poco de teoría sobre una de las cosas que hinchaba más el presupuesto de Underworld. Y es que hoy, por primera vez, vamos a dejar de mirar a los personajes para fijarnos en lo que hay alrededor de ellos, los entornos. Cuando hablo de entorno, me refiero al fondo, esa parte de la imagen que nos quedaríamos si recortásemos con tijeras a los personajes, y que por lo tanto es el lugar, la localización, el escenario donde transcurre una escena. Y en Star Wars hay muchísimos y todos muy distintos, y es que al ser una saga de fantasía y ciencia ficción, tiene un universo visual propio que nada tiene que ver con los paisajes que conocemos del mundo real, y por lo tanto, aunque sea en un interior como un despacho o una cantina, o un exterior como un cañón o un desierto, todos tienen identidad propia y transmiten que estamos en otro mundo y en otra época. Esto complica muchísimo el trabajo tanto del departamento de localizaciones como el de arte o el de efectos visuales, pero a la vez lo convierte sin ninguna duda en un reto creativo interesantísimo. Y es que todos sabemos que el cine y la televisión son una gran mentira y nada es lo que parece. No es ningún secreto que se utilizan localizaciones reales para todo tipo de necesidades. Por ejemplo, la Plaza de España de Sevilla, como el Palacio de Naboo en el episodio 2 de Star Wars, como Cuartel Inglés en el Cairo en Lawrence de Arabia o como la mansión de Jafar Saladín en El Dictador. El desierto jordano de Wadi Rum como el planeta Pasaana en el episodio 9 o el planeta Jedha en Rogue One, pero también Arrakis en la reciente Dune o Marte en The Martian. Y Dubrovnik en Croacia, como la ciudad casino de Canto Bight en el episodio 8, Desembarco del Rey en Juego de Tronos o un Nottingham medieval en Robin Hood. Estas localizaciones, si son de propiedad privada, se alquilan durante los días de rodaje y si no, se piden los permisos necesarios para disponer de ellas y cerrarlas al público o al tráfico. Hay que tener en cuenta que hay que preparar previamente el espacio para rodar, así que el departamento de arte debe empezar antes y ambientar esa localización con extensiones de decorado y atrecho que encajen y refuercen la época, el mundo y el estilo de la producción. Así pues, cuadrar agendas, desplazar a todo el equipo artístico y técnico hasta allí, preparar la localización, construir los decorados, ambientar, atrechar y rodar cumpliendo los horarios, vigilando los cambios de luz y yendo a contrarreloj por las limitadas horas de sol, pues puede ser un despilfarro de dinero y un buffet libre de ansiedad. Relájate, respira hondo. Así que una buena alternativa para tenerlo todo bajo control y además reducir los costes de producción es olvidarse de las localizaciones reales y rodar en un decorado. En interior, en un plató, o en exterior, en un backlot. Estos decorados pueden ser enormes, además que pueden estar preparados para trabajar con efectos especiales de forma controlada, como inundaciones o incendios, pudiendo así repetir la misma toma con ese efecto muchas veces. Ya os podéis imaginar que un decorado así puede valer millones y millones de dólares y aunque sí, efectivamente pueden ser descomunales, todo tiene un límite. Ya hay que aplicar el sentido común, porque si necesitamos una ciudad futurista para Blade Runner 2049, obviamente ni nos van a dejar construir la escala real, ni la vamos a encontrar en el planeta Tierra. Su carencia de fe resulta molesta. Pero no os preocupéis, porque hay una tercera opción, los efectos visuales, por supuesto. Un gran aliado que te resuelve todos tus problemas. Hacer más fácil la producción, reducir los costes y crear lo imposible. ¿Volver a la Nueva York o a la Londres del pasado? ¿Poder rodar en el interior del Vaticano y la Capilla Sixtina? ¿Conseguir un complejo empresarial totalmente simétrico para una misteriosa corporación? ¿O traer las enormes montañas de Montana a Texas? Y es que si Mahoma no va a la montaña irá a Mahoma. Es por eso que cambiar y crear un fondo en postproducción es el efecto visual por excelencia y seguramente el más famoso. Podemos culpar de su frecuencia la llegada de la era digital, que por culpa de los ordenadores, del CGI y los VFX están por todas partes y se ha destruido el cine puro y auténtico de antaño cuando todo se hacía de verdad y se construían esos sets enormes. ¡Ay! Falsear un fondo en postproducción es un efecto visual tan antiguo, casi como el mismo cine.
En 1898, Georges Méliès, el padre creador de los efectos visuales, utilizó por primera vez el mat o mate, un cuadrado negro pintado sobre un cristal que, puesto delante de la cámara, impedía la exposición a la luz sobre esa parte del celuloide. Colocando luego el mat invertido y volviendo a grabar otra cosa encima de la misma película, se combinaban ambas tomas, los plates, gracias a la técnica de la doble exposición. Los vistosos efectos mágicos de las películas de Méliès inspiraron a otros cineastas, quienes no solamente utilizaron los mates para ejecutar increíbles ilusiones visuales, sino que también lo utilizaron para reemplazar entornos de forma invisible, combinando plates de grabaciones de localizaciones reales, decorados o incluso maquetas. Obviamente este proceso de postproducción era muy complejo, lento y caro, y por eso alternativamente en 1907 Norman Down inventó el glass shot, pinturas increíblemente detalladas realizadas también sobre cristales que, puestos directamente delante de la cámara y solo mirando a través del visor, extendían parte del decorado sin necesidad de postproducción. Fue el nacimiento de los efectos directamente en cámara. De la combinación del glass shot y la técnica del mate nacieron los matte paintings, pinturas sobre cristal también muy detalladas que, a diferencia de los glass shots, se grababan en una toma aparte y se combinaban con la toma principal en postproducción con la ayuda de sus mates correspondientes y un impresor óptico, una máquina que transfería la imagen de dos celuloides en uno de nuevo virgen. Hay que destacar que esta metodología restringía por completo los movimientos de cámara y de los actores, para así conservar el mismo mate durante toda la toma. Y es que por lo contrario debían pintar a mano un mate nuevo de la silueta para cada fotograma, es decir, rotoscopiar, una tarea demasiado tediosa para la época, puesto que en cada segundo de película hay 24 fotogramas. Es por eso que en 1913 Frank Williams concibió los Traveling Mate, gracias a lo que bautizó como su proceso Williams, una idea buenísima para obtener mates muy complejos y cambiantes de forma automatizada. El proceso Williams consistía en grabar a los actores con un fondo negro, tan negro que este no quedaba impreso en la película y solo aparecía en ella lo que sí captaba luz: los actores. Luego hacían una copia de este celuloide sobre una película de alto contraste que, mediante procesos químicos, conseguían contrastar tanto la silueta de los actores que ésta quedaba completamente blanca. Esta copia luego la invertían y así obtenían el mate que utilizaban para tapar el plate del fondo. Y una vez más, combinando ambos plates con sus mates mediante un impresor óptico, conseguían la imagen final compuesta. Toda esta alquimia con el fotoquímico y el proceso Williams daba buenos resultados, pero era un salto de fe para los directores y productores que no veían el resultado hasta llegar a la fase de postproducción. Es por eso que en 1930, paralelamente, nació otra técnica para falsear entornos en vivo y en directo en el set de rodaje: la retroproyección o proyección trasera. La retroproyección consistía en proyectar una imagen en una pantalla detrás de los actores, por lo que desde cámara se creaba la ilusión de que estaban en otro sitio, o mejor, en movimiento. Y es que si habéis visto una escena de dos actores en un coche en cualquier peli entre 1930 a 1970, es 100% seguro que os habéis encontrado con ella y os habéis dado cuenta. Y es que el problema de la proyección trasera y también de la frontal, cuando se hace por delante de la pantalla, es la falta de paralaje, que en el cine es el efecto óptico en el que los objetos más lejanos parecen moverse más lentamente que los objetos más cercanos cuando la cámara se mueve o cambia de perspectiva. El paralaje es el que nos da la información de profundidad, escala y tridimensionalidad del entorno y, por lo tanto, de realismo. Por lo que si la cámara cambia de perspectiva y no hay paralaje, como es el caso de la retroproyección, nuestro cerebro sabrá que algo no cuadra en la imagen. Aún así, hechas con arte y talento, las retroproyecciones nos pueden regalar increíbles secuencias de acción o incluso aprovecharse de esa falsedad y artificialidad para reforzar la sensación de realidad. Así pues, la retroproyección solo funcionaba para planos muy concretos, por lo que para el resto debían seguir confiando en la pospo. Y estuvieron de suerte, puesto que a finales de los años 30 llegó el cine en color gracias al Technicolor, un método que utilizaba un prisma dentro de la cámara que descomponía la imagen en tres colores: rojo, verde y azul, y cada uno de ellos los proyectaba en un celuloide de blanco y negro. Estos se positivaban y se teñían de su anticolor correspondiente: cian, magenta y amarillo, de manera que transfiriendo los tres tintes a un celuloide virgen se reconstruía la imagen final en todo su esplendor. La cucaracha ya no quiere caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar.
Por si esto no era ya suficientemente innovador, agarraos fuerte, porque aprovecharon esta separación de colores también para los mates. Y es que resulta que se dieron cuenta de que el azul es el color menos presente en el tono de la piel humana, por lo que si grababan a los actores con un fondo azul, este quedaría perfectamente aislado en el celuloide azul. Luego lo podrían someter a una copia de alto contraste y tendrían el mate de los actores con mucha más calidad que antes. Así que desde entonces los fondos pasaron a ser azules, y con ello abrieron un mundo de nuevas posibilidades. Esta combinación de los traveling mates utilizando pantallas azules y el Technicolor fue desarrollada en 1940 por el artista de efectos especiales Lawrence Buckler, pero poco después fue mejorada por el ingeniero Petro Vlahos, dando resultados tan impresionantes que la técnica se mantuvo popular e intacta durante casi 40 años, concretamente hasta 1980, año en que, como os he mencionado brevemente antes, ILM logró agilizar el proceso y hacerlo mucho más preciso durante la producción de los efectos especiales de la segunda entrega de Star Wars, el episodio 5, El Imperio contraataca. Finalmente, con la llegada del cine digital en los 90, el proceso de la extracción del mate se digitalizó gracias a programas informáticos de postproducción de vídeo digital con los que solo hace falta seleccionar el color del fondo del plate de rodaje para obtener al instante el recorte de los actores. ¡Voilà! To create images is always a challenge. Digital magic. Y con el cine digital también llegaron los matte paintings digitales y el 3D. Y en 1999, por primera vez en la historia del cine, ILM integró masivamente entornos generados completamente por ordenador en una película de acción real. Curiosamente, en otra peli de Star Wars, el episodio 1, La amenaza fantasma. Con la llegada a la era digital también llegaron las cámaras digitales y sus sensores se diseñaron a semejanza del ojo humano, entre otras muchas cosas más sensibles al color verde. Por lo que a partir de entonces se cambió otra vez el color de los fondos. El azul pasó a la historia y empezó el reinado de las famosísimas pantallas verdes, las green screens. Seguramente habréis experimentado un poco de sofoco y mareo. Incluso habréis escuchado gritos en vuestro interior. Y es que para muchos las green screens son el anticristo, la muerte del cine, la destrucción de la artesanía fílmica. Bueno, pues estad tranquilos que quizás hoy hacéis un poco las paces con ellas. Y es que las pantallas verdes son solo láminas, telas o paredes pintadas de verde chillón que su único propósito es facilitar la selección del color del fondo para extraer rápida y eficazmente el mate de los actores y así integrarlos mejor en otro entorno después en postproducción. Nada más. Una pantalla verde no sirve para absolutamente nada más, solo para ayudar a recortar. No la necesitamos ni para cambiar en 3D el modelo de un avión, ni para añadir unos coches de carreras, ni para reforzar una explosión con CGI. Así que leer titulares donde se da a entender que un director o actor afirma que en su peli no hay VFX ni CGI de ningún tipo porque no se han utilizado pantallas verdes es cuanto menos ambiguo. Pero es que amigos, aunque la utilices, una pantalla verde no te asegura nada, puesto que si está mal iluminada, tiene arrugas o el personaje tiene el pelo alborotado, se nos puede complicar muchísimo el proceso y tendremos que acabar rotoscopiando frame a frame, porque siempre hay el comodín de la roto, aunque sea infinitamente más laborioso. Siempre podremos recortar un personaje y cambiar el fondo, el tiempo que tardemos o el resultado ya es otra cosa. Hay que destacar que las pantallas verdes no siempre son verdes. Lo cierto es que aunque las verdes son actualmente las más famosas, las azules siguen utilizándose muchísimo y son igual de habituales como lo fueron en sus inicios. ¿Y por qué? Bueno, porque si el actor y el croma tienen el mismo color, no hay quien los separe. ¿Dónde está mi mapa? Mira al monitor, justo Ahí. ¡Oh, Dios! ¡Ron! ¿Y mis piernas? ¿Dónde están mis piernas? ¿Tus piernas están ahí? No tengo piernas, Ron. Tus piernas están bien, el color de tus pantalones coincide con la pantalla que tienes detrás. Así que si el personaje viste de verde, pondremos pantalla azul, y si el personaje viste de azul, la pondremos verde. Pero lo cierto es que estas pantallas pueden ser de la tonalidad cromática que más te convenga, mientras contraste con el sujeto con el que vamos a rodar. Es por eso que a todas ellas se las llama generalmente cromas. Tengo que advertiros que utilizar croma también tiene sus inconvenientes, por supuesto. Y es que todos los elementos que estén cerca de él estarán contaminados de su color por los rebotes de luz, lo que se llama color spill, y además se va a ver reflejado en todas las superficies reflejantes. Los programas de edición de vídeo ya tienen herramientas para detectar y eliminar fácilmente el color spill, pero en cuanto al croma reflejado, no hay más remedio que arremangarse. La opción fácil es desaturarlo y rezar para que nadie se dé cuenta, pero la difícil es cambiarlo por el reflejo del nuevo entorno, que es lo que pasaría en la realidad. Eso sí, si la superficie reflejante o la cámara se mueve, el reflejo irá cambiando, así que la cosa se complica. Tanto que incluso es más fácil reemplazar ese elemento enteramente en 3D con sus reflejos correctos. Así que muchas veces, para ahorrar disgustos, se rueda ya de entrada sin ese elemento y se añade después con efectos visuales.
Si es un plano 2 o incluso una secuencia entera y estamos preparados mentalmente para sufrir, pues no es tan grave. Pero ahora imaginaos una peli como Gravity que sucede toda en el espacio exterior y en el interior de una nave con vistas al espacio exterior, y en la que los dos protas astronautas van equipados con traje espacial, con casco incluido, por supuesto. Pues lógicamente era una peli que pedía croma todo el rato, pero ya os podéis imaginar el percal de rodar todas las secuencias con él. Es por eso que en 2013 el gran dire de foto Emanuel Lubezki, temiendo que sería imposible iluminar bien a Sandra Bullock y George Clooney por culpa del croma, inventó, junto a Tim Weber del estudio de VFX Framestore, la evolución de la retroproyección, una estructura de pantallas LED llamada la Lightbox. La Lightbox mostraba directamente vídeos de los entornos CGI, de forma que estos actuaban como fondo a la vez que iluminaban con luz interactiva a los actores y se reflejaban por todas las superficies. Pero en 2013 las pantallas LED tenían un pixel pitch, la distancia entre LED y LED, demasiado grande, de unos 9 milímetros, así que daban poca resolución y creaban moiré cuando se enfocaban. Así que desafortunadamente en Gravity, como no se usaron cromas, se tuvo que rotoscopiar a los actores y reemplazar las pantallas por los mismos fondos en alta calidad en postproducción, eso sí, conservando ventajosamente su luz y sus reflejos. De todas formas, esta retroproyección 2.0 era una idea buenísima y llegó lejos, porque el mismo año se vio en House of Cards, donde la utilizaron como luz interactiva en las secuencias de coches con cromas, y en Oblivion, donde no fueron LED sino proyectores, como antaño, que daban mucha más resolución, llegando así al plano final. Más adelante las pantallas LED también se utilizaron en Train to Busan, Asesinato en el Orient Express, First Man, Interstellar, Dunkerque o Joker. Y también, por supuesto, en la franquicia de Star Wars. Primero en 2016 en el spin-off de Rogue One, donde los LEDs tuvieron que ser reemplazados por los mismos motivos que en Gravity, y en la precuela de 2018, Solo, una historia de Star Wars, donde se utilizaron tanto LEDs como proyectores. Ya veis que los LEDs funcionan porque mayoritariamente sustituyen lo que había sido un croma en una ventana donde se ve un paisaje tan lejano que la falta de paralaje es imperceptible. Además que la luz que emiten las propias pantallas ayuda a integrar el set real y los actores con el fondo virtual, cosa que nunca ocurre con un croma. Es por eso que cuando se rueda con croma hay que prestar especial atención a la luz utilizada en el set de rodaje, porque esta condicionará la luz del entorno digital que pondremos en postproducción. Y es que además de modelar, texturizar y ensamblar todos los elementos que conforman un entorno digital, los artistas de 3D lo iluminarán acorde al plate de rodaje antes de renderizarlo, de sacarle la foto. Si la luz del plate y el render no cuadran, el croma será descubierto. Nunca falla. Por otro lado, algo que también hay que hacer coincidir, aparte de la luz, es la cámara del entorno digital con la cámara real de rodaje. Y es que si la cámara de rodaje está montada sobre una grúa siguiendo al personaje, el entorno que le pongamos en postproducción tiene que haberse grabado o renderizado igual para que ambas tomas encajen al milímetro. Eso implica que las cámaras deben compartir movimiento para tener el mismo paralaje y perspectiva en todo momento, pero también tienen que corresponderse en aspectos técnicos como la focal o el tamaño del sensor. Entonces, para obtener la toma del fondo con la misma cámara del plate de rodaje, que es la que normalmente manda, hay dos opciones. En el caso de que la toma del entorno se obtenga de algo real, una localización, un decorado o una maqueta, se puede utilizar una motion control, un brazo robótico que permite grabar elementos reales por separado con exactamente el mismo movimiento de cámara una y otra vez, para que cuando los combines todos juntos encajen a la perfección. En 1976 se inventó la primera motion control controlada por ordenador para grabar los planos de las maquetas de las naves espaciales de Star Wars. Y es que la motion control es muy útil para combinar miniaturas con elementos a escala real, pero también para otro tipo de efecto muy particular: duplicar el mismo personaje varias veces en la misma toma. Grabar con una motion control requiere de mucha planificación, tiempo y dinero, y además está limitada en movimientos y espacio, por lo que no es viable utilizarla en cada plano que necesite postproducción. Así que dejando la motion control para shots muy concretos, cuando se necesita incorporar un entorno digital y la cámara de rodaje se mueve, vamos a utilizar el track, uno de los pilares de los VFX. El track es un cálculo que hace el ordenador mediante el programa de edición de vídeo, donde analiza diferentes puntos en la imagen y los sigue a lo largo de todos los fotogramas para obtener el recorrido de su movimiento completo. Cruzando la información de los cambios de posición de todos estos puntos durante todo el plano, el track genera una cámara 3D que es igual y se mueve igual que la de rodaje, y que por lo tanto la podemos utilizar para renderizar e integrar el nuevo entorno. Y ahora que ya hemos visto todas las formas posibles de falsear entornos en cine y televisión a lo largo de la historia y la razón por la que se hace, hemos conocido el método más famoso de hacerlo en producción, los LEDs, y en postproducción, el croma, una herramienta imprescindible, el track, y dos factores relevantes para poder llevar a cabo este efecto de la forma más fácil y eficaz posible, la luz y la perspectiva. Ahora sí,
Tenemos todos los ingredientes necesarios para dejar la teoría y entender la historia y el impacto de la revolucionaria tecnología utilizada en The Mandalorian. Pero no será en este vídeo. Nos vemos en la parte 2. Adiós.